Restos del tintero. Bienvenidos. La mujer y su concepto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo, nuevamente es un gusto que ustedes estén por este lado, que se den una vuelta a escuchar lo que aquí se dice. Mi nombre es Héctor Gómez, el podcast Restos del Tintero. Vamos a hablar de lo que es la violencia como un aspecto y fenómeno social que últimamente nos atañe a todos. La violencia se presenta en la actualidad como el pan de cada día, se asoma por doquier e impregna las estructuras sociales en las que el hombre se desenvuelve, donde interactúa con los seres de su especie. Violencia y género siempre han ido de la mano. No existe una etapa social donde se extinga tal actividad. La violencia es un factor que se encuentra latente en el interior de los seres humanos y la mujer es producto de dicha entidad debido al concepto que se tiene de ella. La débil, la sumisa y cualquier otro calificativo dado por la sociedad, sea esta antiquísima o contemporánea. La mujer ha sufrido desde la antigüedad la marginación por el simple hecho de manifestarse como entidad femenina. Si se leen los relatos bíblicos y se analizan a detalle, es fácil observar la violencia en los pasajes referentes a la creación de la mujer. Se dice que Adán fue el primero quien habitó la tierra y que de él nació la mujer, por lo tanto el hombre es quien da vida, es él quien lleva a la mujer para posteriormente encarnarla en un cuerpo. De ahí que se desprenda el hecho de que la mujer depende del hombre, ya que ésta fue creada por una costilla del varón, un elemento torcido que dio vida a un ser de iguales características. La naturaleza de la mujer está bien definida, la torcida que seduce, la que es capaz de enmarcar y envolver al varón en el mal. Después se presenta la debilidad de Eva. El lector bíblico sabrá lo que a continuación sucede para no entrar en detalles. La mujer en sociedades posteriores es denigrada, se le toma por debajo del hombre asignándole una inferioridad que no le pertenece. Se hace acreedora a un estatus social por debajo de, tanto es denigrada como a la vez también es temida. Se le ofende pero también se le ama. Es un campo de dualidades, los polos opuestos que se encuentran en un lugar donde una sociedad pues no se da el tiempo de realmente conocer a la persona como tal. Estos polos se encuentran en la sociedad marcada por estereotipos, por prejuicios, por una cultura que se impone y no da derecho a réplicas. La mujer amada, la tonta, la loca, la bruja, la virgen, la esposa, la sirvienta, la fiel, la pérfida y una infinidad de adjetivos y hasta cierto momento cualidades y atributos que se le adjudican sin que ella tenga vela o sin que ella haya buscado estos mismos adjetivos. Tenemos una sociedad que no tiene un sentido o un pensamiento crítico acerca de las cosas, simplemente se van repitiendo y son cuestiones que nos afectan a todos. La representación que se tiene de la mujer es en gran medida producto de las ideas sociales, de los conceptos que delimitan y enmarcan una realidad intangible que se oculta detrás de lo que suele llamarse objetividad, pero que son simplemente cuestiones subjetivas. Yo la llamo así y me escondo atrás de la objetividad. Yo soy objetivo y empiezo a dar un montón de características, adjetivos o situaciones, cuando en realidad simplemente estoy dando una opinión, un punto de vista a través de mi subjetividad. La figura femenina se concibe como un producto de fecundación, quien está al servicio del hombre y su labor más importante es la de la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. Se limita la voluntad femenina, se le impone y es motivo de burla, de debilidad. Al hombre se le denigra cuando se le habla en términos femeninos. El macho se raja y tiende a la debilidad, a ser mujer. Entonces al hombre le dicen ya te rajaste, y entonces es un peyorativo que hace referencia a otro ser. La historia presenta inmensidad de casos de violencia hacia la figura femenina, no solo de violencia física, ese abuso de poder y esa debilidad ante las fantasmas interiores de aquel quien ejerce la violencia y que en lugar de aceptar sus conflictos desplaza su energía hacia la figura que considera más débil, sino de violencia psicológica, huellas imborrables que carcomen la sensibilidad del ser ofendido, ultrajado y en ocasiones humillado a tal grado que la confianza en sí misma se pierde. Se aleja de todo sentido existencial. La cultura crea y prepara a personas de este tipo. Desde la familia se le enseña un delimitado patrón conductual a la mujer que posteriormente ella repetirá o pondrá en práctica en su vida adulta.
La violencia de género se da entre las mismas mujeres, parte en la misma familia. La mamá prepara a la hija para que ésta tenga un destino. Se puede llamar una neurosis de destino porque ya se está preparando para ello. En la calle manifestaciones agresivas aparecen a cada instante, se habla mal de la otra persona cuando en realidad se habla mal de ella misma. O sea, si yo hablo mal de la otra, pues realmente estoy hablando mal de mí. Es una proyección que reflejo en la otra persona. Se reflejan en un espejo encarnado. La violencia se aprende, la violencia se vive, se maneja cotidianamente, repito, aparece en la familia y de ahí se repiten los diferentes estratos sociales. Lo individual es producto de lo social y en pocas ocasiones lo individual afecta a gran medida la esfera general para producir un cambio radical y realmente significativo. El sujeto por sí solo actúa de manera totalmente distinta a cuando se encuentra en masa. En bola le llamaríamos vulgarmente. Pero lo cierto es que la violencia de género se da por lo regular en el hogar, donde solo hay uno quien arremete. ¿Será acaso que el tumulto lo acompaña o que el influjo social se encuentra aún presente para propiciar el estado emocional que lo lleva a manifestarse físicamente? Casi siempre es la figura autoritaria quien manda, quien aporta económicamente, quien ejerce la violencia en el hogar. Hay una violencia psicológica en la mayor parte de las veces que después de ahí puede pasar a física, pero desde la parte de la opresión, de la represión, del autoritarismo empiezan a ejercer este tipo de violencia, donde se sitúa al hombre en una posición de superioridad y la mujer está para servirle. Un caso bien típico en las sociedades antiquísimas donde llegaba el papá y la mamá le decía a la hija, atiende a tu papá que llegó cansado, o la misma mujer atendía al marido porque llegaba muy cansado, cuando ella también se cansa porque las labores del hogar, aunque no tengan una remuneración económica, también es un trabajo cansado. La pregunta anterior que hacíamos puede tener un grado de inmensidad de respuestas. Hay muchísimas respuestas para esta pregunta, pero puede que el tumulto sean los conceptos estructurados que socialmente se tiene de la mujer y de ahí se desprenda su actitud hacia ellas. Entonces es un concepto aprendido, la mujer es víctima de su concepto, un concepto dado en sociedad que muchas veces se reafirma constantemente. Según Lewin, del libro de José Coelho, de las teorías de la personalidad, el sujeto satisface sus necesidades movido por fuerzas que lo dirigen a metas específicas. Se mueve en su ambiente y puede ser que su necesidad sea el de sacar su ira nada más, liberarse del verdugo interno y castigar a alguien más por el simple hecho de evitar la autoagresión. Su necesidad de satisfacer valiéndose de otro individuo, el cual se encuentra inmerso en el campo social de la persona. Cabe aclarar que es una situación patológica, no se intenta justificar la actitud del sujeto, lo que se intenta es demostrar el por qué el sujeto castiga a la mujer, valiéndose de una fuente teórica que explique la satisfacción de necesidades del individuo, que tiene metas específicas y al alcance de estas, proporciona al sujeto una descarga de la tensión dominante alcanzando cierto grado de equilibrio. El sujeto viene cargado de tensión, entonces llega, se dirige con la persona que él considera más débil o la que está a su servicio y es donde descarga su energía, su agresividad. También es cierto que las mujeres en ocasiones ejercen mucha violencia sobre el hijo cuando no hay otra manera de descargar esta tensión y el hijo es víctima de la violencia. Hay que retomar o hay que tomar en cuenta que la violencia familiar o la violencia intrafamiliar se va a dar hacia la mujer, hacia los niños y hacia las personas de la tercera edad, que son los sujetos que muchas veces sufren este tipo de actos. El individuo en cuestión tiene una necesidad interna y la satisfacción de ésta se obtiene del medio circundante, de su espacio psicológico donde se encuentran las diversas regiones o entidades donde el sujeto interactúa con el otro. Sin embargo, tal afirmación da pie para que se realice y se presente una objeción. Claro que siempre va a haber objeciones. El sujeto puede descargar su ira, la tensión que él trae, con cualquier otra persona, con cualquier otro objeto y no necesariamente con la imagen femenina que cohabita con él. Pero si recordáramos lo escrito líneas atrás, es fácil darnos cuenta por qué de su manifestación conductual. La mujer es considerada como débil, es uno de los conceptos sociales que se tiene de ella, un estereotipo que presenta una total sumisión al hombre. Hoy día no se está dando esta sumisión, hoy día hay muchos movimientos que van en contra de la sumisión establecida anteriormente, y se suponía anteriormente o se pensaba que la mujer estaba para que el hombre dispusiera.
La mujer en un momento de la época no tuvo voz ni voto y su voluntad se veía coartada por la voluntad de poder dominante y quien ejercía la autoridad de la manera que le plazca. La naturaleza de debilidad, otorgada por el concepto que se tiene de la mujer, abre paso a un sinnúmero de actos violentos y agresivos en contra de ella. No es que los calificativos sean impuestos, no, la cultura misma califica así a la mujer, pareciese que fuera un valor imborrable que se transmite de generación en generación. No se le da más a quien no hace nada por conseguirlo. Es una resignación, en ocasiones hasta total, en ocasiones es una esperanza sin esperanza, o una espera sin esperanza, valga la parte de la redundancia aquí. La violencia se transmite desde el momento en que se aceptan valores sin fundamento y con un origen tergiversado. El concepto femenino arrastra tras de sí décadas enteras sin reformarse. Es momento de derrocar los ideales de antaño y establecer figuras de hoy día. La violencia hacia la mujer no cesará si no se modifica el concepto que se tiene de ella. En ocasiones la mujer misma es la que está transmitiendo estos conceptos. Repito, la mamá transmite el concepto a la hija, la prepara para una vida posterior. Uno de los ejemplos que ahorita recuerdo es cuando la mamá le dice a la hija: prepárate, hija, aprende a cocinar, aprende a hacer qué hacer, aprende a trabajar por si te toca una persona que no sabe hacer nada. A ver, no es si te toca, es la parte del consenso donde yo escojo a mi pareja y estoy dispuesto a vivir con ella cuando ya formo una unión marital. Pero no siempre se prepara a la mujer hacia este tipo de cuestiones. Entonces, desde ahí estos conceptos se van repitiendo constantemente, y en ocasiones el machismo proviene de la misma mujer. Y el hombre, pues muy fácilmente, en lo fácil y en lo sencillo, nada más repite los conceptos por comodidad. Claro que tampoco está bien, pero es momento de tener un pensamiento crítico, de modificar las tendencias o los conceptos que se tienen acerca de tanto hombres como mujeres para formar relaciones más sanas, más equilibradas o más equitativas y justas para ambos. La tendencia individualista juega un papel importantísimo en la conducta expuesta anteriormente. El sujeto aprende de la interacción con el otro. Yo es otro, dice Rimbaud, y es fácil moldear nuestro comportamiento cuando tomamos positivamente esta frase. Cuando interactúo, aprendo y a la vez muestro lo que hay en mí, lo que yo tengo para dar a los demás. La conducta violenta hacia el eterno femenino puede desatarse de conflictos internos, de malestares subjetivos que no encuentran otro camino más viable que el acoso hacia la figura del sexo opuesto. Una perversión del acto que comenzó en la cavidad interna del sujeto, en su pensamiento. Primero pienso, luego siento y luego actúo. Pensamiento, sensación, reacción. El cual fue producto de una gama inmensa de sensaciones que le produjeron diversos sentimientos y se vio persuadido por ellos, cediendo al influjo emocional, actuando de determinada manera, que casi siempre es negativa y casi siempre se dirige hacia la persona que se considera inferior a uno o más débil. El individuo por sí solo también es capaz de generar violencia sin la necesidad del ambiente social como factor detonante. Es una persona violenta, entonces violento va a ser sin necesidad de que haya estímulos contextuales que lo estén bombardeando constantemente. Claro que la persona atacada pues no va a ser una entidad social. A lo que me refiero es a la multitud de necesidades que encuentran satisfacción en el ambiente social. El sujeto siempre va a encontrar cómo descargar esa tensión, cómo descargar esa ira o esa energía. Destaca pues la importancia del pensamiento individual y de los medios sociales para la manifestación de ciertas conductas. También cabe recordar que muchas veces hacemos lo que vemos, no tenemos este pensamiento crítico. Ya Octavio Paz lo decía, la moda, es imitación y muerte. Nos vamos por tendencias que están de moda y muy pocas veces nos ponemos a cuestionar qué tan viables son estas tendencias, qué tan viables son estas conductas o repetir lo que otros hacen. Entonces el sujeto adopta lo que la sociedad demanda para no salirse de la norma y no ser víctimas del ostracismo. En nuestra sociedad mexicana aún impera el machismo de épocas remotas. El valor de la mujer está desvalorizado y del varón se encuentra hipervaluado. Pues esto no es nada más lejos de la realidad, lo vivimos hoy día. La mujer busca la manifestación para encontrar este equilibrio, pero el mismo sistema en ocasiones
también llega a ser opresivo. O la misma mujer en ocasiones distorsiona la parte de la manifestación y cae en otro tipo de conductas. La violencia no se va a extinguir debido a la inmensidad de beneficios que se obtienen de ella. La mujer y el varón permanecerán en una balanza asimétrica, carente de toda posibilidad de equilibrio, porque la igualdad es algo que jamás se va a presentar, ya que sería ilícito restarle capacidad a quien lo ha explotado más. Si lo vemos desde la tendencia de derechos humanos, el valor de la igualdad parte porque todos somos seres humanos, por el simple hecho de que tu mujer sea un ser humano, tu varón sea un ser humano, entonces desde ahí se va la cuestión de igualdad. Pero en cuanto a las relaciones igualitarias, pues sería caer en un error. ¿Por qué? Porque, repito, nadie merece más de lo que está dispuesto a hacer para obtenerlo. Si esto sucediese, las relaciones serían simétricas y ocurriría un caos tremendo por la falta de controles sociales. Las capacidades son explotadas de acuerdo a la cantidad de estímulos provenientes del medio. La mujer puede presentar capacidades sorprendentes al igual que el hombre, entonces no se coloca desde esta perspectiva a ningún género por encima del otro, simplemente se hace la distinción de capacidades para realizar ciertas actividades, donde quien esté arriba en la balanza puede ser el género femenino o el masculino. Es una representación asimétrica en todo sentido, basándose en el respeto mutuo y en la capacidad de aceptación del otro como persona global, como persona integral, con todo lo que indica la acepción de la palabra. En cuanto a la agresión directa hacia la mujer, es necesario erradicar los conceptos que se tiene de ella, una reforma a los valores, atacar de raíz el concepto de mujer para lograr una distinción entre su rol de género y su valor como persona. Es difícil cambiar algo que ha perdurado bastante tiempo. Sin embargo, la sugestión afecta a la mente de los individuos de modo impresionante que puede ser la vía de acceso a un modelo hermético de pensamiento. Una transmutación de los valores, una aceptación de la figura femenina como ser humano capaz de realizar cualquier cosa que ella se proponga y esté a su alcance, un ser sensible que atrae, que seduce, que se encuentra llena de virtudes y también de defectos, que es desvalorizada por conceptos elaborados e impuestos por una sociedad creada por el varón y por mecanismos de control. Víctima de actos atroces, de huellas imborrables que marcan su rumbo, que le indican cómo tiene que vivir, un ser que es temido y por lo tanto es oprimido, la sociedad como factor principal y benefactor de su desdicha. Lo individual como mella en el sistema que tanto repudian y a la vez anhelan, un moldeamiento conductual resultado de los modelos cognitivos individuales, los cuales son aprendidos y muchas veces provienen del exterior. Es necesario modificar el concepto que se tiene de la mujer, es necesario practicar los valores como respeto, tolerancia, igualdad. Me despido de ustedes, mi nombre es Héctor Gómez, podcast Restos del Tintero, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.